Hola, ¿cómo están? Soy Dersu y hoy hablaremos sobre la biomecánica del tríceps, las tres cabezas y sus acciones. Aunque las tres porciones se unen en un solo tendón común que se inserta en el olecranón, el hueso que sobresale en el codo, se origina en lugares distintos. Cabeza medial, medial head, es la más profunda y el verdadero motor primario de la extensión de codo. Está activada en todos los movimientos de extensión sin importar la carga o la posición del brazo. Luego tenemos la cabeza lateral, lateral head. Se origina en el húmero, en la que crea la famosa forma de herradura. En la parte externa del brazo. Se activa principalmente cuando se requiere mucha fuerza o velocidades altas de contracción. Y luego tenemos la cabeza larga. Es la única biarticular, lo que significa que cruza las dos articulaciones. Se origina en la escápula omóplato, por lo tanto, además de extender el codo, ayuda a la extensión y aducción del hombro. Lleva el brazo hacia atrás y pegarlo al cuerpo. Y bueno, aquí tenemos la imagen. Tenemos la inserción del húmero, que es la cabeza lateral, y tenemos la cabeza larga, que es donde está el omóplato, y todo se inserta en el olecranón, si no me acuerdo el nombre porque es un poco raro. Así que esa es su origen y su inserción. No hay más lugar para que se inserte. Y la cabeza medial son estos dos pequeños. Al final la cabeza medial trabaja un poco más con la cabeza lateral. Pero cuando vos haces cabeza larga o cabeza lateral, de igual manera va a trabajar los dos. Así que nada. Luego tenemos la posición del hombro y el reclutamiento. Debido a la naturaleza biarticular de la cabeza larga, la posición del brazo respecto al torso dicta en qué posición trabaja con más ventaja mecánica. Brazo por encima de la cabeza, hombro flexionado. Al elevar el brazo, como en extensiones tras nuca o press francés, la cabeza larga se estira por completo. Es su origen la escápula. La biomecánica moderna demuestra que entrenar un músculo en longitudes miotendinosas largas, estiramiento, genera mayor tensión pasiva y potencia la hipertrofia mediada por estiramiento. En esta posición la cabeza larga tiene una gran ventaja mecánica. Brazo pegado al cuerpo, hombro en posición neutra. En ejercicios como las extensiones en polea alta, tríceps punch down, la cabeza larga se encuentra en una posición más acortada. Aquí la carga principal se desplaza en la cabeza lateral y medial. Luego tenemos el brazo de momento y la curva de fuerza. El tríceps funciona como una palanca de primera clase. El olecranón actúa como el punto de apoyo. El brazo de momento, la ventaja mecánica de la palanca. El tríceps alcanza su punto máximo alrededor de los 90 grados de flexión de codo. A medida que el codo se extiende por completo a 0 grados, el brazo del momento disminuye, requiriendo un tipo de resistencia que se adapte a esta pérdida de ventaja. Por eso las poleas o bandas se sienten más naturales al final del movimiento que las mancuernas libres. Para maximizar el desarrollo del tríceps debemos aplicar los principios biomecánicos que vimos: jugar con la posición del hombro para estirar o acortar la cabeza larga, o la curva de resistencia para que el momento de mayor esfuerzo coincida con la ventaja mecánica del músculo. Aquí tienes la selección de los mejores ejercicios clasificados por la cabeza que enfatizan: énfasis en la cabeza larga, posición biarticular. Para activar el máximo la cabeza larga necesitamos colocar el hombro en flexión, brazos elevados, lo que estira el músculo desde su origen en la escápula y genera mayor tensión pasiva. Extensión tras nuca con polea alta o mancuerna. Al elevar el brazo por encima de la cabeza larga experimenta un estiramiento extremo bajo carga. La polea es superior a la mancuerna. ¿Por qué? Porque mantiene la tensión constante incluso al final del movimiento. El press francés en banco plano o declinado, skull cruncher. Si llevas la barra ligeramente por detrás de la cabeza en lugar de apuntar a la frente,
Mantienes el hombro en flexión constante, optimizando el trabajo de la porción larga en el punto de flexión de 90 grados del codo. Y bueno, énfasis en la cabeza lateral, la herradura externa. La cabeza lateral se origina en el húmero, por lo que la posición del hombro no la estira de forma directa, pero se vuelve la protagonista cuando el hombro está en posición neutra, brazos pegados al cuerpo, y se requiere aplicar mucha fuerza contra una resistencia alta. Extensiones en polea alta con barra recta o en B, punch down. Al mantener los codos pegados a los costados, la cabeza larga queda acortada, en desventaja, obligando que la cabeza lateral a asumir la mayor parte de la carga, especialmente a bloquear el codo. Fondos en paralelo o press de banca con agarre cerrado, con ejercicios multiarticulares que permiten levantar cargas muy pesadas. La alta demanda de fuerza mecánica recluta intensamente la fibra de la cabeza lateral. Énfasis en la cabeza medial, el motor profundo. La cabeza medial trabaja en todos los movimientos de extensión de codo, pero se vuelve mecánicamente dominante cuando realizamos la extensión con los brazos en supinación, palmas hacia arriba, o cuando nos enfocamos en bloqueo final del codo a intensidades moderadas. Extensiones en polea con agarre invertido supino. Este agarre reduce la forma natural de la capacidad de aplicar fuerza bruta con la cabeza lateral, aislando significativamente la cabeza medial. Patadas de tríceps con poleas, cable kickback. En el punto final del movimiento, brazo totalmente extendido y paralelo, la cabeza medial y larga alcanza una contracción máxima. Usar poleas en lugar de mancuerna asegura que haya resistencia real en ese punto de bloqueo. Así que para trabajar la cabeza larga, pre-francés. Para la cabeza lateral, polea normal. Y para trabajar la cabeza medial, podemos utilizar la patada de tríceps, el cable kickback. Y bueno, ahora tenemos un consejo. ¿Quieres la porción externa? Polea alta con barra, codos pegados al cuerpo. ¿Quieres masa y volumen general? Extensiones por encima de la cabeza, brazo estirado. O si quieres detalle y fuerza de bloqueo, agarre invertido y extensiones completas. Así que nada, espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta para más contenido.